Shavua Tov, buena semana para todos. Otra vez estoy con ustedes para seguir compartiendo un poco de Divrei Torah. Vamos a estudiar hoy un poco de Parashat Shavua, Parashat Hukat. Eh, Otra vez para la elevación del alma de mi abuela Ruby Esther Batzara. Y antes de seguir y continuar con el estudio de hoy, quiero hacer una aclaración que es muy importante para mí. Yo no soy Raf. Yo lo que estoy haciendo es que a mí hice un compromiso después del fallecimiento de mi abuela. Pasaron ciertas cosas en las cuales me hicieron llegar a hacer un compromiso en el que iba a estudiar un poco más Torah y que iba a tratar de compartir lo que estudiaba para tratar de traer elevación a su Neshama. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo entiendo que hay personas que no estudian Torah de alguien que no tiene smijá de Raf, y yo no tengo ningún problema con eso. Quien no quiera escuchar está en todo su derecho, perfecto me parece, pero quien sí quiera y que crea que puede aprender algo y que puede sacar algo de lo que yo comparto con ustedes e incluso compartirlo con alguien más, se lo agradezco mucho, porque eso ayuda a que el objetivo de estos videos se cumpla, que es traer el Ilui Nishmat del alma de mi abuela Ruby Esther Batzara. Terminada la aclaración, vamos a empezar pues al estudio de la Parashat Hukat. Así dice la Torah: Vaidaber Adonai Moshe Belaron Lemor, Sot Hukat Torah Asher Siva Adonai Lemor, Daver el Bene Israel Baithu Eleja para Adumate Mima Asher En Bamum Asher Lo Ala Aleja Ol. Dice la Torah: le habló a Hashem a Moshe y a Aarón para decirles: Sot Hukat Torah, este es el decreto de la Torah, Asher Ziva Hashem, que ordenó Hashem, para decirle: habla a los hijos de Israel y que tomen una paraduma, una vaca roja, temimá, íntegra, Asher en Bamun, que no tenga ningún tipo de defecto, Asher lo ala aleja ol, que no tuvo sobre ella ningún tipo de ol, de yugo, de trabajo. Así dice la Torah, así empieza la Torah. Pregunta Rashi, dice Rashi: Sotukat Torah, Lefi Shea Satán Beumota Olan Monim en Israel, ya que el Satán y las naciones del mundo, Monim, Israel, molestan a Israel. Ma Mizbah Asot, ¿qué le dicen las naciones del mundo? Ma Mizbah Asot Ma Tam Yishba, ¿qué es esta mitzvah? ¿Y cuál es su razón? Y es una pregunta lógica. Dice Kohelet, interpreta en Jajamim: Akol se nisiti bechokma amarti Echkama Behi Rehokami Meni. Dice Shlomo Amelech, que dicen Jajamim que es el hombre más jajam del mundo: todo esto intenté para la sabiduría y dije: me voy a hacer más sabio. Y ella, Rehokami Meni, ella está muy, muy lejos de mí, muy, muy lejos de mí, Rehokami Meni. O sea, quiere decir, Shlomo Amelech no fue capaz de entender cuál es la razón exacta de esta Torah, de este Hok de Akadosh Baruj Hu. Sigue diciendo Rashi: Lefijaj Katav Bajuka. Por lo tanto, escribió en la Torah Juka. Esto es un decreto, un Hok. Es una ley, un Hok en la Torah es una ley que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna explicación, que Akadosh Baruj Hu la da y no dice por qué la da y cuál es su función o razón. Y Akadosh Baruj Hu dice: Gesera hi milefanai. Este es un decreto que yo establecí, que está delante de mí. En leja reshut lear ajareja. No tiene ningún tipo de permiso de levantar ningún tipo de pensamiento detrás de ella o por ella. O sea, no tenemos derecho a criticar. Así como los Humota Olam nos preguntan qué es esto, dicen: a ustedes no les interesa. Esto es un decreto que hizo Akadosh Baruj Hu y así hay que cumplirlo, así hay que hacer. De aquí aprendemos una midah que vamos a ver más adelante, una cualidad muy importante. Ahora, ¿por qué los goyim y el satán vienen a molestar a Israel por esto? Hay muchos otros hukim, tefilim, lulav. Tampoco hay una explicación, digamos, higioní, lógica de lo que hacen estas misbot. Son decretos de Hashem. ¿Por qué exclusivamente la parada Dumá la escogen los Umot Olam y nos quieren molestar por esta mitzvah? Hay un tema, es muy importante, que dicen varios rabanim, que explican varios rabanim, es que la mitzvah de Ta'ara está incluida en la orden de Akadosh Baruj Hu de traer una parada Dumá para hacer la purificación del pueblo.
¿Okay? La parada Tumá se traía para remover la Tumat Met, la impureza de los muertos. Y este tipo de acciones no existen en los Umot HaOlam. Y dicen, eso no tiene ningún sentido. Primero que todo, la forma en cómo hacen la mitzvah no tiene ningún sentido. El que hace todo el servicio de la parada Tumá, que la tiene que shejitar, coge la ceniza, etc. Ese viene tahor y sale también, viene puro y sale impuro. Pero con esa ceniza que la hace y que la produce, digamos de alguna manera, se purifica con ella, viene a purificar a los demás que están impuros. No se entiende. Entonces, todo este proceso, digamos, es lo que incluye la importancia de traer parada Tumá. Incluye la Tahara y por eso nos molesta. Tahara. Entonces, tenemos en esto una digamos, midá muy importante que vamos a aprender un poco qué nos quiere decir de ella. Ahora, de Rashi aprendemos primero que todo que los hukim, lo que establece Akadosh Baruj Hu, él los establece por alguna razón, nosotros no tenemos por qué saber. Segundo, que entiendas que esta mitzvah es para Tahara. Ahora, dice algo el Ora Haim HaKadosh, el Rabim Haim Ben Atar, y vamos a leer lo que él dice. Dice, Bederech Remes, Irse Beomro. Derech Remes es digamos, una forma de interpretar, de insinuación. Beomro Hukata Torah, Sheim Yikayemu Mitzvaso, Agama Eyoto Huká, que si cumplen esta mitzvah, que es un hok, que no tiene ningún ta'am, dice, Belota Am, que no tiene sentido, Maalea Lehema Katuf, que Ilu Kiyemu a Torah, Asher Siva Hashem Lemor. Si ustedes tienen la fuerza, la humildad, que es la medida que vamos a aprender de este texto que dice Ora Haim HaKadosh, tienen la humildad de anularse a sí mismos y decir, yo no entiendo, pero yo cumplo la mitzvah. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu lo ordenó. Si Akadosh Baruj Hu lo ordenó, es justo, es claro. No tengo por qué salir en contra, como dice Rashi, decir ningún tipo de pensamiento. Mira, esta mitzvah es muy rara, que yo mejor no la hago porque es que básicamente no la entiendo. Eso es una señal de poca humildad. Digamos, no son capaces de entender que hay un creador sobre encima de ellos que tiene la jochma, la sabiduría inmensa, y nos entrega medios y métodos para poder cumplir con la mitzvot, con el objetivo que tenemos nosotros en esta tierra. Sigue diciendo Ora Haim HaKadosh, Ki kiyuma mitzvah belot ha'am yagid azdaka emunah beaskamata nefesh lekayem kol mitzvot avore. ¿Por qué? Porque alguien que viene y cumple una mitzvah que no tiene sentido, que no tiene ninguna razón, digamos, le da sentido y justificación a su emuná, a su fe. Eso le fortalece su fe y le da razón al alma de cumplir toda la mitzvot de Akadosh Baruj Hu. Es decir, alguien que tiene la navá, la humildad de anularse a sí mismo y de cumplir una mitzvah que no tiene ningún sentido cumplir, porque no le encontramos ninguna razón, que incluso Shlomo Amelech no encontró una forma de encontrar la razón de la cual la tenemos que cumplir, o por la cual Akadosh Baruj Hu la dio. Entonces, esa persona es capaz de cumplir toda la mitzvot de la Torah. Entonces aquí tenemos dos midot importantes para el servicio a Akadosh Baruj Hu. Primero, anavá, humildad. La humildad es la capacidad de la persona, la humildad delante de Akadosh Baruj Hu es la capacidad de la persona, como ya dije, de anularse ante el Retzon Hashem, ante la voluntad divina. Akadosh Baruj Hu ordenó, yo cumplo, nace benishma. Hacemos y luego escuchamos, entendemos. Pero primero hacemos, primero cumplimos la voluntad de Hashem, porque esa es la fuerza del Yehudí, que ante todas las cosas está primero Akadosh Baruj Hu. Y segundo, después de conseguir esa anavá, tenemos que buscar el derech atara, el camino a la purificación. Cuentan que en la Gemara cuentan que hubo una época, en la época que se iba a destruir el Bet HaMikdash, Talmidei Jajamim, que hubo en la época del Bet HaMikdash, Tanaim, tomaron cancanim, digamos, vasijas grandes de la ceniza de la parada Tumá y agua del Bet HaMikdash antes de que fuera destruido, y lo escondieron en el Galil, en el norte de Israel.
Y dicen que el Ariya Kadosh, cómo llegó el Ariya Kadosh a ese nivel de entendimiento de la Torá, de visión, veía Neshamot, sabía los Gilgulim, las reencarnaciones, veía todo el Ariya Kadosh, y tenemos una gran, digamos, mundo de Torá que nos trajo el Ari a la tradición judía. Pero dice, cuenta el Jaim Vital, el Marju, que cómo llegó el Ari. Primero, el Ari Kadosh llegó por el Derech HaAnavá, sumisión completa a Kadosh Baruj Hu a sus decretos. Y segundo, ¿qué fue lo que le dio al Ari la capacidad de llegar más allá de eso? El hecho de que al estudiar tanta Torah y arrodillarse ante Kadosh Baruj Hu, tuvo el mérito de recibir, de que el Eliyahu Naví se le revelara. Y cuando se le reveló el Eliyahu Naví al Ari, el Ari que le pidió, dijo, mira, yo sé que ahí en el Galil hay un lugar donde está escondida la ceniza de la parada Duma. Yo quiero que me traigas un poco. El Eliyahu Naví, dice Rav Chaim Vital, y le trajo, lo purificó, y ahí el sejel, el intelecto del Ari se explotó. ¿Por qué? Porque había pureza. Hoy en día nosotros no tenemos, para nuestro pesar, ni parada Duma, ni Beit HaMikdash, ni ceniza, no tenemos nada. ¿Cómo nosotros podemos entonces llegar a un punto de pureza, a un nivel de pureza suficiente para que tengamos la capacidad de cumplir en la forma absoluta la voluntad de Kadosh Baruj Hu y llegamos a esa tara que Él quiere que nosotros tengamos? Y hay varios caminos. Por lo menos nosotros no vamos a llegar a poder cumplir completamente con la purificación del cuerpo y del alma. ¿Por qué? Porque todos estamos en esta época, como dicen Jamim, tenemos Tumat Met, ¿ok? Y la impureza por el muerto. Y al tener esa impureza tenemos, digamos, una cierta clipa, cierta cobertura que nos impide llegar de forma muy elevada a Kadosh Baruj Hu. Pero hay medios por los cuales nosotros podemos llegar al nivel en que llegó el Ariya Kadosh y que el Eliyahu Naví se nos pueda revelar. Y tenemos varias formas de llegar a ese nivel de purificación y de cercanía a Kadosh Baruj Hu. Entonces, como dijimos al principio, tenemos dos formas, dos midot importantes. Uno, la Anavá, reconocer que nosotros no somos nada delante de Kadosh Baruj Hu. No somos absolutamente nada. Y tenemos que cumplir la voluntad de Hashem, aunque no entendamos. Nasa de Benishma, nosotros decidimos ser Yehudim, o somos Yehudim, y nuestra primera midá que tenemos que trabajar es la humildad. Kadosh Baruj Hu espera que Am Israel sea todo un pueblo de humildad. Anavá, tikuna midá, tikun midá anavá. Hay que hacer la corrección de la midá anavá, estudiar sobre ella y buscar la forma de llegar a ella. Y hay otros medios que dieron a Jamim. Por ejemplo, Shemirat Einaim, guardar los ojos. ¿Qué estamos viendo con los ojos? Tenemos que cuidar mucho qué entra por los ojos. Jajamim de la Gemara y del Talmud y del Zohar, de todas las fuentes nos enseñan que hay que cuidar mucho qué los ojos ven. Segundo, Shemirat Apeh, cuidar lo que entra por la boca, la forma en que comemos, qué comemos. Tenemos la mitzvah de la Torah de comer kasher. La Torah nos dice todo el ser de la forma en que tiene. ¿Qué podemos, qué no podemos, qué tenemos que hacer con los kelim? Todo el tema del kashrut es muy importante porque todo lo que entra por la boca tiene un efecto en la forma en cómo nosotros entendemos y miramos el mundo. Y también lo que sale de ella, no la lashonará, regilut, todas esas cosas que Jajamín nos han dicho que son de suma importancia, cuidar. También Shemirat Osnaim, que escucha nuestros oídos. No solamente es el hecho de escuchar la shonará y todo, como lo que sale de la boca del otro, no tiene uno por qué escucharlo, pero también a qué dedicamos a escuchar, qué preferimos escuchar, Divrei Torah o tonterías. En la medida en que nosotros nos esforcemos y cuidemos estas cosas, digamos que tenemos un camino ya, por lo menos el camino inicial para encontrar esa pureza que Kadosh Baruj Hu quiere y que quiere de sus hijos, que sea la voluntad de Kadosh Baruj Hu, que podamos encontrar el camino hacia la Tahara a través de toda la Tikkun Midot, en particular la midá de Anavá, la cualidad de Anavá, y que podamos llegar al punto de poder guardar todos, incluyéndome, guardar todas las ventanas del alma, digamos, los ojos, los oídos y la boca.
Besrat Hashem, nos vemos en la próxima semana con algo de Midot y volveremos con Parashat Shavua. Shavua Tov, Shabbat Shalom para todos.